¿Alguna vez sentiste que tu vida se estaba escribiendo con la pluma de otro y que tú eras solo el lector pasivo? Esa sensación de estar atrapado en un guión que nunca elegiste es más común de lo que imaginas, y hoy vamos a desentrañar por qué la mayoría de nosotros vivimos la vida que nadie planeó. Si alguna vez te has preguntado si hay una salida, quédate conmigo hasta el final porque al final compartiré una herramienta práctica que me ayudó a rediseñar mi propio destino. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido esa presión de vivir según expectativas ajenas. Me encantaría saber tu historia. Soy alguien que durante los últimos 5 años ha navegado entre carreras, relaciones y decisiones que, sinceramente, nunca fueron mías. Crecí escuchando la frase primero estudia, luego consigue un buen trabajo, después forma una familia. Esa ruta parece tan clara que muchos la aceptan sin cuestionarla, como si fuera la única forma de vivir. Pero la realidad es mucho más compleja. La presión social, la mirada de la familia y los amigos, y el mito del camino lineal crean una especie de telón invisible que nos empuja a seguir una dirección que no elegimos. En los minutos que vienen vamos a explorar los 4 pilares que sostienen esa vida no planificada, y lo más importante, te ofreceré una hoja de ruta para reescribir tu propia historia. El primer pilar es la colisión entre las expectativas externas y los deseos internos. Las expectativas externas son esas voces que provienen de la familia, la cultura, la sociedad, que dictan qué significa tener éxito. Cuando mis padres me empujaron a estudiar ingeniería, la decisión parecía lógica para ellos: seguridad, prestigio, estabilidad. Yo, sin embargo, sentía una chispa distinta cada vez que escribía una historia o dibujaba un personaje. Esta desconexión entre lo que se espera y lo que realmente anhelamos genera una insatisfacción crónica que se vuelve un ruido constante en nuestra mente. Estudios recientes indican que la mayoría de las personas cambian de carrera antes de los 30, lo que demuestra cuán frecuente es ese desajuste. Identificar ese desajuste es el primer paso para recuperar el control. El segundo pilar es la falta de autoconocimiento. Vivimos en una cultura obsesionada con la productividad, donde el hacer se valora más que el ser. Por eso muchos nunca se detienen a preguntarse qué les hace vibrar, qué valores son innegociables para ellos. Una herramienta sencilla que utilizo es un mini test de valores. Pregúntate cuál sería tu día perfecto sin ninguna obligación. ¿Qué actividad te haría perder la noción del tiempo? ¿Y cuál es la causa que te provocaría defender con pasión? Cuando yo apliqué esas preguntas descubrí que mi verdadera pasión era la escritura, pero la ignoré por miedo a lo desconocido. Reconocer esos deseos ocultos nos permite alinear nuestras decisiones con lo que realmente nos llena. Ahora, después de haber explorado los 2 primeros pilares, me gustaría saber cuál de ellos sientes que está más presente en tu vida. Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu perspectiva puede ayudar a otros a ver su propia situación con más claridad. Y si este análisis te está resonando, no dudes en darle like, porque ese pequeño gesto nos indica que seguimos por el camino correcto. El tercer pilar que abordaremos más adelante es el miedo al fracaso y a la crítica, mientras que el cuarto pilar trata sobre la falta de planificación flexible. Pero antes de sumergirnos en esos temas, quiero dejarte una reflexión. Imagina despertar mañana con la certeza de por qué haces lo que haces, sin la sombra de expectativas ajenas. Esa claridad es posible, y en los próximos minutos te mostraré cómo acercarte a ella paso a paso. Si esta idea te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Continuemos, porque lo que sigue puede cambiar la forma en que ves tu propio camino. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cuántas veces la voz interior que te dice no puedes se hace más fuerte que la que susurra inténtalo? Ese ruido, ese murmullo constante, es el tercer pilar que sostiene la vida que nadie planeó. El miedo al fracaso y a la crítica no es simplemente una sensación pasajera, es un mecanismo que se arraiga en la infancia, en los momentos en que un adulto nos dijo que no éramos lo suficientemente buenos o cuando una calificación baja se convirtió en la prueba definitiva de nuestra valía. Cuando el miedo se vuelve el piloto automático, cada decisión se filtra a través de un prisma de dudas y la acción se paraliza. Para comprender mejor este paso, imagina a Ana, una joven que trabajaba en una oficina de recursos humanos, y a los 26 años decidió que quería lanzar su propio proyecto de asesoría de desarrollo personal. Cada vez que le surgía la idea de presentar su plan a los socios, una voz interna le recordaba que no tenía la experiencia suficiente,
que los clientes podrían no confiar en ella, que el riesgo era demasiado grande. Esa voz la mantenía atada a la rutina, a la seguridad de un sueldo mensual, a la comodidad de los horarios predecibles. Pero Ana, al final, decidió enfrentar ese temor con una técnica sencilla que llamaremos el 3 por qué. Cada vez que surgía un pensamiento limitado, se preguntaba por qué lo sentía, luego volvía a preguntar por qué esa razón existía, y una vez más, hasta llegar a la raíz del miedo. Lo que descubrió fue que la verdadera causa no era la falta de capacidad, sino el miedo a perder la aprobación de su familia, a ser percibida como irresponsable. Al identificar esa fuente, pudo replantear su visión. No necesitaba la aprobación inmediata, solo necesitaba la convicción de que su proyecto aportaba valor. Con ese descubrimiento, Ana dio su primer paso, lanzó una página web sencilla y empezó a ofrecer consultas gratuitas. En menos de 6 meses, recibió testimonios que validaron su trabajo y, lo más importante, aprendió que el miedo al juicio externo se desvanece cuando el foco se dirige a la propia misión. Este ejemplo no es aislado. Estudios psicológicos recientes demuestran que el síndrome del impostor afecta a la mayoría de los profesionales creativos y emprendedores antes de los 30 años. La raíz del problema suele estar en la comparación constante con los demás, en la creencia de que el éxito ajeno resta valor al propio. La solución, aunque no mágica, pasa por desactivar ese comparador interno mediante la práctica de la autoafirmación. Cada mañana, antes de revisar el correo, dedica 2 minutos a recordarte tus logros, por pequeños que parezcan. Repite en voz alta frases como soy capaz, mis ideas tienen valor, el error es una oportunidad de aprendizaje. Con el tiempo esas palabras se convierten en un escudo que amortigua la crítica externa y refuerza la confianza interna. Pasemos ahora al cuarto pilar que a menudo se pasa por alto, la falta de planificación flexible. Vivimos en una cultura que glorifica los planes rígidos, esas listas de objetivos que se dibujan en papel y que al no cumplirse al pie de la letra, son catalogadas como fracasos. Pero la vida, como un río, no sigue una trayectoria recta, se adapta, cambia de cauce, encuentra nuevas vías. Cuando intentamos encajar en un esquema inamovible, la frustración se acumula y la sensación de estar viviendo una vida que no elegimos se intensifica. La clave está en transformar el plan en un mapa de ruta adaptable, una hoja de ruta que permita ajustes continuos sin perder de vista la dirección general. Imagina que tu objetivo a largo plazo es crear un negocio sostenible que te permita vivir de tu pasión. En lugar de fijar una fecha exacta para lanzar el producto y un número de ventas que debes alcanzar antes de cierto mes, define hitos flexibles, validar la idea en un periodo de tiempo razonable, desarrollar un prototipo funcional, obtener los primeros 10 clientes satisfechos y luego reevaluar. Cada 6 meses, revisa esos hitos, celebra los avances y reajusta lo que no haya funcionado. Así el proceso se vuelve dinámico y la presión de cumplir con una fecha inamovible desaparece. En lugar de sentirte atrapado, te conviertes en el capitán de un barco que ajusta su rumbo según las corrientes del mercado y tus propias capacidades. Una herramienta práctica que puedes incorporar de inmediato es el diario de ajustes. Cada semana dedica 5 minutos a escribir qué objetivo alcanzaste, qué obstáculo encontraste y qué cambio vas a implementar para la siguiente semana. Este ejercicio sencillo no solo te mantiene enfocado, sino que también te brinda evidencia tangible de tu progreso, algo que refuerza la motivación y reduce la sensación de estancamiento. Al registrar tus pasos, también puedes identificar patrones. Tal vez descubras que tu energía máxima se concentra en las mañanas, o que ciertos tipos de tareas te generan más entusiasmo. Con esa información, podrás reorganizar tu agenda para alinearla con tus ritmos naturales, creando un flujo de trabajo que se siente más orgánico y menos impuesto. Ahora que hemos desglosado los 4 pilares que sostienen la vida que nadie planeó, es momento de conectar los puntos y ofrecerte una guía concreta para transformar esa sensación de descontrol en una experiencia de empoderamiento. La clave radica en combinar el autoconocimiento adquirido en el segundo pilar, la valentía para enfrentar el miedo del tercer pilar y la flexibilidad de la planificación del cuarto pilar, todo bajo la mirada crítica de tus propias expectativas externas del primer pilar. Cuando estos elementos se alinean, la vida deja de ser un guión impuesto y se convierte en una obra que co-creas día a día. Para que este proceso sea más tangible, he preparado una hoja de ruta del propio destino,
un recurso descargable gratuito que sintetiza los pasos esenciales que hemos discutido. En la primera sección, encontrarás un espacio para definir tus valores fundamentales, esas creencias innegociables que guían tus decisiones. En la segunda, se presentan plantillas para establecer metas flexibles con indicadores de progreso que puedes revisar mensualmente. La tercera sección está dedicada a la gestión del miedo, con ejercicios de reencuadre cognitivo y técnicas de respiración que te ayudarán a calmar la ansiedad antes de tomar decisiones importantes. Finalmente, la cuarta parte incluye un calendario de revisión semanal, donde podrás registrar tus ajustes y celebrar tus logros, por pequeños que parezcan. Permíteme mostrarte brevemente cómo funciona. Imagina que en la sección de valores escribes autenticidad, creatividad y contribución. Con esas palabras como brújula, en la sección de metas flexibles, estableces un objetivo a corto plazo, dedicar 2 horas semanales a escribir un artículo que refleje tu visión creativa. En la hoja de gestión del miedo, anotas la técnica del 3 por qué y una respiración profunda de 4 segundos de inhalación, 4 segundos de retención y 8 segundos de exhalación, una práctica sencilla que reduce la respuesta de lucha o huida. Cada semana, en el calendario de revisión, marcas si cumpliste con esas 2 horas y cómo te sentiste al hacerlo. Con el tiempo, este ciclo de planificación, acción y reflexión crea un patrón de autoeficacia que rompe la sensación de estar atrapado en una vida ajena. Quiero compartir contigo la historia de Carlos, un diseñador gráfico que a los 35 años sentía que su carrera había llegado a un punto muerto. Tras aplicar la hoja de ruta del propio destino, empezó por identificar que su valor esencial era impacto social. Redefinió sus metas, enfocándose en proyectos que tuvieran un componente de responsabilidad comunitaria, y utilizó la técnica de respiración para calmar la ansiedad antes de presentar propuestas a nuevas organizaciones. En menos de un año pasó de trabajar en campañas comerciales a colaborar con ONGs que buscaban visibilizar causas importantes. No solo encontró mayor satisfacción, sino que también descubrió que sus ingresos aumentaron al alinearse con su propósito. Su testimonio es una prueba viva de que, cuando se combinan autoconciencia, valentía y flexibilidad, la vida puede rediseñarse de manera concreta. Ahora te invito a reflexionar, ¿qué parte de este proceso te resuena más? ¿Es la identificación de tus valores, la gestión del miedo o la creación de un plan adaptable? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias y quizás incluirlas en futuros videos para seguir alimentando esta conversación. Si sientes que este contenido está aportando claridad a tu camino, un pequeño me gusta nos ayuda a seguir creando recursos útiles y profundos, y tu apoyo es fundamental para que podamos llegar a más personas que buscan reconectar con su propia narrativa. A medida que avanzas con la hoja de ruta, recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Cada paso, por pequeño que parezca, es una victoria que suma al panorama completo. Cuando sientas que el progreso se vuelve lento, vuelve a la sección de valores y pregúntate si tus acciones siguen alineadas con ellos. Si notas una desconexión, ajusta tu plan, revisa tus metas y vuelve a comprometerte con lo que realmente importa. La vida que nadie planeó no tiene por qué ser una sentencia, es una invitación a tomar las riendas y escribir, con cada día, una nueva página. Al cerrar este video, quiero recordarte que la transformación empieza con la decisión de actuar. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios, donde profundizaremos en herramientas prácticas para mantener la motivación a largo plazo y exploraremos casos reales de personas que han logrado reescribir su destino. Activa la campana para recibir notificaciones y así estar siempre al tanto de los contenidos que pueden marcar la diferencia en tu trayecto. Si te ha gustado este enfoque y deseas seguir aprendiendo, comparte este video con alguien que creas que necesita un impulso para tomar el control de su vida. Recuerda, la vida que nadie planificó puede convertirse en la historia que tú decides vivir. Cada elección consciente, cada ajuste flexible y cada vez que enfrentas el miedo con valentía, te acerca más a esa versión auténtica que anhelas ser. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos descubriendo cómo construir un futuro alineado con tu esencia más profunda. Hasta entonces, sigue explorando, sigue cuestionando y sobre todo sigue avanzando con propósito. Y ahora,
mientras cierras los ojos y visualizas ese futuro que ya no está dictado por expectativas ajenas, quiero invitarte a que le des voz a esa visión. Cuéntame en los comentarios cuál es el primer paso concreto que vas a dar esta semana para acercarte a esa hoja de ruta que acabamos de explorar. Si alguna frase resonó contigo, compártela con esa persona que sientes que necesita un empujón para romper el ciclo de la vida no planificada. Cada historia que compartimos se multiplica y crea una cadena de apoyo que nos recuerda que no estamos solos en este proceso. Recuerda que la transformación no es un evento aislado. Es una serie de decisiones diarias que, sumadas, construyen la vida que verdaderamente deseas. Cuando te encuentres frente a la duda, vuelve a esa sección de valores y pregúntate si lo que haces hoy está alineado con quién eres en tu esencia. Si notas una desconexión, permite que esa señal te guíe a reajustar tu plan, a redefinir tus metas y a volver a comprometerte con lo que realmente importa. Si este contenido te ha inspirado, te pido que le des un me gusta, porque ese pequeño gesto nos ayuda a seguir generando material que sirva de guía a más personas. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas los próximos episodios, donde profundizaremos en técnicas de mantenimiento de la motivación a largo plazo y compartiremos más casos reales de personas que han logrado reescribir su destino. Tu participación es el motor que impulsa esta comunidad, así que no dudes en dejar tu opinión y tus preguntas. Estaré leyendo cada mensaje y responderé lo más pronto posible. En definitiva, la vida que nadie planificó puede convertirse en la historia que tú decides vivir. Cada elección consciente, cada ajuste flexible y cada vez que enfrentas el miedo con valentía, te acercan más a esa versión auténtica que anhelas ser. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos descubriendo cómo construir un futuro alineado con tu esencia más profunda. Hasta entonces, sigue explorando, sigue cuestionando y sobre todo, sigue avanzando con propósito.